Hola, mi nombre es Obed y te ayudaré a aprender el texto de la lección número 31. La lección 31 tiene por nombre El tercer viaje misionero de Pablo y el texto de hoy tiene dos preguntas básicas pero muy importantes. La primera pregunta es, ¿a quién iré? Fácil, ¿no? Repítelo, ¿a quién iré? Y la segunda pregunta es, ¿quién irá por nosotros? Súper fácil, ¿quién irá por nosotros? Anótalo bien en tu libreta. Y así como tiene dos preguntas, también tiene una respuesta, que es, aquí estoy, envíame a mí. Vamos, tú puedes, repítelo en voz alta, aquí estoy, envíame a mí. Ahora sí, ya podemos decir el texto bíblico completo que dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Una vez más, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Una última vez, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. No puedo entender tanto amor sin merecerlo. Él se entregó, su
gracia y perdón me regaló en una cruz, por mí murió. En mi lugar, por mi culpa se entregó. En esa cruz con su sangre me lavó. Perdonó toda mi maldad, se llevó toda enfermedad. En Jesús tengo sanidad, en Jesús tengo libertad. Mis cadenas Él rompió, por su nombre libre soy. Solo en Él está la salvación, en Jesús. Quiero
intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Momento del tercer viaje misionero de Pablo. Nunca lo había pensado antes, pero algunos de mis amigos en la escuela leen sus horóscopos todos los días. Yo pensé que era solo por diversión, pero ahora que he escuchado lo que la Biblia dice acerca de las personas que practicaban magia en el tiempo de Pablo, me pregunto si mis amigos están haciendo esto seriamente. Creo que algunos de tus amigos los hacen en serio. Yo sé de algunos de mis amigos que también lo hacen. A veces ellos se desaniman mucho porque el horóscopo dice que van a tener un mal día o algo terrible le va a pasar a alguien cercano a ellos. Algunos de mis amigos, que no son mis amigos cercanos, tienen miedo de muchas cosas. No sé cómo pueden dormir en la noche. Algunos de mis amigos usan amuletos en sus muñecas o cuellos. Ellos piensan que eso mantendrá alejado lo malo. Ahora que he escuchado la lección de hoy, creo que es pecado tener algo que ver con brujería, horóscopos o cosas que tengan que ver con Satanás. Yo también creo eso.
Nunca antes había pensado en eso hasta ahora. Sé de algunos cristianos que dependen de esas cosas para enfrentar el día a día. No creo que alguien les ha dicho que eso es pecado. Es por eso que es tan importante seguir leyendo la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos descubrir cómo debemos vivir nuestras vidas aquí en la tierra. Entre más leemos, más cosas nuevas aprendemos. ¿Qué crees que debemos de hacer? No queremos que nuestros amigos sigan pecando, pero sé que no les agradará escuchar lo que tenemos que decirles con respecto a lo que hacen. A nadie le gusta escuchar que está pecando. Sin embargo, alguien necesita decirles. Si son verdaderos creyentes en Jesús, ellos se podrán sentir avergonzados, pero ellos se alegrarán de que alguien se interese por ellos lo suficiente para decirles lo que necesitan saber. Estaré orando por ustedes dos. Sé que no será fácil. Gracias, necesitaremos oración. Hola guancistas, maestros, buenas tardes. Soy su amiga, la hermana Katia. Hoy veremos la lección número 31 que se titula El tercer viaje misionero de Pablo. La historia de hoy es la continuación de los viajes misioneros que realizó el apóstol Pablo. Este es su tercer y último viaje que él hizo. Recordemos que Pablo antes era un hombre muy religioso. Él era judío y fariseo. En ese entonces él perseguía a los discípulos de Jesús. Él creía que hacía lo correcto, que obedecía a Dios cuando consentía la muerte de los primeros seguidores de Jesús. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús camino hacia Damasco, él entiende quién es Jesús. Recordemos que el propósito por el cual Jesús llamó a Pablo fue para que llevara el evangelio a aquellos que nunca habían escuchado de Jesús, principalmente a los gentiles, es decir, a los que no eran del pueblo judío. A continuación, vamos a ver un video que nos habla de la realidad de lo que pasa hoy en nuestro día, en nuestro mundo, acerca de la gran necesidad de que las personas conozcan el Evangelio. Quiero que pongas mucha atención y reflexiones sobre lo que allí se dice. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piensa en lo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio?
¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Muy bien, como acabamos de ver, esta es nuestra realidad. Miles de millones de personas nunca han oído sobre el Evangelio de Jesús por muchas razones. Así como Pablo, una vez que entendió su propósito en los planes de Dios y tuvo la urgencia de no perder el tiempo y predicar el Evangelio, así también tú y yo debemos pedir que Dios ponga en nuestros corazones la sabiduría y la urgencia para entender nuestro llamado de testificar a los que están a nuestro alrededor acerca del Evangelio de Jesús. ¿Y sabes por qué debemos hacer esto? Pues porque Dios encomendó esta tarea de manera exclusiva a los creyentes y no a los ángeles. Actualmente el Evangelio está revelado en su totalidad en la Biblia. Por esa razón, Dios ya no usa ni los sueños, ni existen los apóstoles con revelaciones para dar a conocer su mensaje, pues todo lo que Dios nos tenía que decir ya ha sido revelado en su palabra. Bueno, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Él les recordaba las cosas que les había enseñado en sus viajes anteriores y así como les enseñó otras cosas que aún no habían escuchado. De aquí lo que podemos aprender nosotros es que también debemos estar de continuo aprendiendo acerca de la palabra de Dios para que seamos fuertes en la fe y crezcamos en conocimiento y obediencia al Señor. Algo que hacía Pablo cuando llegaba a un lugar donde la gente no quería escuchar la palabra de Dios, se quedaba solo por un corto de tiempo, es decir, se iba de ese lugar. Por el contrario, cuando las personas estaban dispuestas a querer oír y aprender, Pablo se quedaba más tiempo en ese lugar para enseñarles. Sin duda, el Señor nos manda que llevemos su mensaje a otros, pero si hay personas que aun cuando ya han oído el Evangelio, insisten en rechazar a Dios, entonces esa actitud debemos tomar en cuenta para dejar a un lado a esas personas y continuar nuestro camino hacia otros que no han oído y que muestran interés por aprender. Después Pablo viajó por las regiones del interior hasta llegar a Éfeso. Como era su costumbre, Pablo fue primero a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Durante su estancia en Éfeso, Pablo asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Y esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Imagínate, ser sanados por tocar una prenda que había sido llevada por Pablo. Suena a que esto es magia, ¿no crees? Pero lo cierto es que esto ocurría porque era Dios quien lo permitía. Incluso, como menciona la Biblia, los demonios eran expulsados de esta manera. Una explicación del por qué ocurrían estos eventos es por la falta de conocimiento de la verdad de ellos. De manera que volvemos a repetir, Dios usó esta forma de sanidad en ese entonces para que las personas pudieran entender y creer que Jesús es Dios, el cual predicaba Pablo. Hasta tal
punto llegó la fama sanadora de Pablo que unos judíos, 7 hijos de Seba, un sacerdote principal, viajaban de ciudad en ciudad expulsando demonios usando el nombre de Jesús como lo hacía Pablo. Ellos decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Pero en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los ató con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Puede sonar chistoso lo que les pasó a estos hombres, pero ¿qué pasa cuando una persona que no es cristiana trata de mandar a Satanás en el nombre de Jesús? Bueno, lo que sucede es lo que ya vimos que le pasó a los hijos de Seba. Fueron atacados por Satanás porque los desconoció. Con este evento aprendemos a considerar, a reverenciar y a glorificar en alto honor el nombre de Jesús, y que no puede ser usado a la ligera como cualquier otro nombre. Además, que de esta manera Dios afirmó el ministerio de Pablo, demostrando que verdaderamente era siervo del Señor. También a raíz de este evento, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Se dice que el valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Al día de hoy, una moneda de plata equivale a 332 pesos mexicanos. Por lo tanto, sería algo así como aproximadamente a más de 16 millones de pesos. Imagínate. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál crees que debe ser nuestra actitud como cristianos ante tales prácticas como la que hacían los efesios? Bueno, definitivamente debemos negarnos a participar, a fomentar y a permitir tales prácticas. La Biblia es muy clara en este punto y afirma en Deuteronomio 18, 9 y 14 que es pecado que pongamos nuestra confianza en actos de ocultismo como la magia, la hechicería, la brujería, consultar el horóscopo o cualquier objeto de cualidades místicas como amuletos o medallas con imágenes religiosas de ídolos, ya que si somos hijos de Dios, estamos bajo su protección y no necesitamos estas cosas que además ofenden a Dios porque es idolatría. Después de estas cosas se generó un grave problema en Éfeso. Un artesano platero llamado Demetrio tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos y viendo la realidad de que los efesios ya no compraban sus ídolos, reunió a todos los artesanos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les comenzó a decir que sus negocios iban a ir a la ruina si no hacían algo para detener a Pablo, diciéndoles algo así como: ¿han visto y oído ese tal Pablo? Ha convencido a mucha gente de que esta ciudad y toda la provincia de que los dioses que hacemos a mano no son realmente dioses. Me preocupa la pérdida de nuestros negocios y también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que sea despojada de su gran prestigio. Al oír esto, todos se enojaron muchísimo y comenzaron a gritar: ¡grande es diosa! ¡Grande es Artemisa, diosa de los efesios! Pronto toda la ciudad se llenó de confusión y caos. Al final, este gran conflicto se resolvió cuando el alcalde de la ciudad logró controlar los enojos de la gente y los mandó a que fueran a los funcionarios, o sea, a las autoridades, para atender el caso. Definitivamente, la ciudad de Éfeso ya no era la misma. Desde que Pablo llegó con el Evangelio, muchos ciudadanos creyentes en verdad dejaron la idolatría y se volvieron al único Dios verdadero, demostrando que el poder transformador de Jesús es inmenso a tal punto de cambiar culturas y tradiciones paganas. Después de esto, Pablo viajó a Macedonia, animando a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a la ciudad de Corinto, donde se quedó 3 meses. Posteriormente decidió llegar por Macedonia, pasando por Filipo, llegando a Troas.
En algunos lugares como Troas, los cristianos no podían reunirse todos los días, pero su costumbre era reunirse por lo menos el primer día de la semana, o sea, el domingo. Esto parece haber empezado en memoria del día que Jesús resucitó. De ahí que ahora nosotros también nos reunimos los domingos. ¿Qué hacía la iglesia en Troas cuando se reunía? Bueno, principalmente hacían dos cosas. Uno, participaban de la Cena del Señor, es decir, obedecían al mandato que Jesús dio la última noche en la Pascua antes de morir, que consistía en bendecir y partir el pan y tomar la copa en memoria de su sacrificio en la cruz. Por esa razón es que nosotros también, cada mes en nuestra iglesia, celebramos la ordenanza que Jesús nos dio, que es la Cena del Señor, como recordatorio del gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Otra cosa que la iglesia de Troas hacía era escuchar y estudiar la palabra de Dios. De hecho, Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, tenía mucho sueño y se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y le dijo a las personas: no se preocupen, él está vivo. Había obrado un milagro más. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue de allí. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lección. Pero como conclusión, podemos decir que Pablo y los otros apóstoles recibieron la habilidad de hacer milagros para que la gente supiera que ellos eran los representantes del Señor Jesús, quien es Dios. Sin duda, Dios obró a través de Pablo para llevar el mensaje de Dios a los no creyentes, para enseñar a los nuevos creyentes, para animar y fortalecer a las iglesias y para escribir la palabra de Dios a sus hijos. Somos privilegiados en tener la Biblia completa en nuestro idioma y de poder reunirnos sin persecución. Por eso, debemos continuar compartiendo a otros el mensaje del Evangelio. Mostramos nuestra gratitud y amor a Dios cuando le obedecemos. Tenemos muchas cosas maravillosas que no podemos callar. Compartir a los demás es nuestro deber. ¿Te unes? Nos vemos en la siguiente lección. Buenas tardes.